Mi nombre es Rosa María Mora Rojas. Yo estuve en la dirección de la escuela de 1972 a 1979. Fueron siete años, porque antes los periodos eran de 3 años y después fueron de 4 años. Entonces por eso son 4 y 3. Es decir, hace bastante tiempo. Así es que vamos a ver qué cosas todavía puedo recordar, porque si nos ponemos a pensar, ya es casi como medio siglo, ¿verdad? Es un montón. En la época en que yo asumí la dirección, la escuela tenía la condición de escuela anexa. Así comenzamos. Tenía la condición de escuela anexa. De 1942 a 1972, es decir, durante esos 30 años, la Escuela de Trabajo Social graduó grupos de personas, algunas que desde muchos años atrás habían sido considerados trabajadores sociales y que laboraban en instituciones como por ejemplo el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Trabajo, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, etc. Era gente que realizaba sus tareas en una forma totalmente empírica. Y la escuela los integró dentro de su alumnado para capacitarlos, para darles una capacitación. Pero entonces al mismo tiempo, digamos que convivían, por decirlo de alguna manera, estudiantes de carácter empírico, que ni siquiera algunos tenían su título de bachilleres de secundaria, y los que sí ya tenían su bachillerato ya entraban como alumnos regulares de la universidad. En esa época no había estudios generales, porque hasta por ahí de los años 57 creo que fue que se creó estudios generales. Entonces, pero sí tenían su bachillerato. Muchos ya trabajaban también en instituciones, pero realmente no tenían ninguna formación profesional. Pero ya sí entraron dentro de un plan, dentro de un plan de formación profesional. Y si mal no recuerdo, se les daba un título de, bueno, a los empíricos se les daba un diplomado, y a estas otras personas creo que tenían algunos un bachillerato, y los que querían podían continuar hasta hacer una licenciatura. Se llamaba en servicio social, no se llamaba en trabajo social, se llamaba en servicio social. Entonces, la gente que quería hacer una licenciatura tenía un currículo adicional al de los de bachillerato, un currículo adicional en que se introducían más que todo materias propias de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ese es el título que yo tengo. Y entonces, nosotros recibíamos materias que eran más que todo de economía. Ya nos habíamos formado dentro de toda la parte que era servicio social, como se decía en el momento, durante los años de bachillerato. ¿Cómo era la formación? La formación obedecía más que todo a un modelo que básicamente se había desarrollado en Norteamérica, que era donde el trabajo, donde el servicio social tenía auge en aquella época, era donde más se había desarrollado. También había programas de trabajo social en países de Europa,
pero nuestra formación venía derivada del servicio social norteamericano, básicamente. Nuestro primer director en la escuela privada, de donde trajo la idea del servicio social, la trajo de una visita que hizo, él era abogado penalista, que hizo a las cárceles y a los servicios penitenciarios y los servicios de justicia de Estados Unidos. A él le impresionó mucho el papel que jugaban los trabajadores sociales en ese ámbito, y entonces él trajo esa idea y así fundó su escuela privada. Y en esa escuela los profesores casi todos eran abogados. La profesión de casi todos ellos era de abogados, ¿verdad? Muy inclinados a los aspectos sociales, pero de formación legal. Posteriormente se integraron ya otras personas cuando ya la escuela pasó a ser de ciencias económicas, y había muchos economistas y muchos administradores y muchos entre nuestros profesores. Había una gran cantidad de personas así. Yo recuerdo que la mayoría, muchos de mis profesores eran economistas, eran administradores de negocios, eran estadísticos, eran excelentes, ¿verdad? Excelentes profesores y profesionales muy connotados, muy importantes en el país, pero los de trabajo social, realmente nuestro profesor de trabajo social era el padre Francisco Herrera, que fue el primer director y ya de la escuela dentro de la universidad. El padre Francisco Herrera, que estudió en la Universidad de Washington, allí se fue a estudiar trabajo social y vino formado de allá. De manera que nuestra formación tenía un carácter muy asistencialista. Nosotros nos formábamos básicamente para ayudar a personas, a grupos y comunidades, porque así se dividía la metodología del trabajo social en ese tiempo, personas, grupos y comunidades. Era un apoyarlos, un estar a su lado para ayudarlos a enfrentar sus necesidades, que generalmente eran las necesidades de poblaciones muy desprotegidas. Así es que nuestra labor era de carácter asistencial, porque las instituciones donde trabajábamos eran instituciones de carácter asistencial. Les doy un ejemplo. Mi primer trabajo, siendo muy jovencilla, como acababa de salir del colegio y entré a la universidad, y ahí nomás me llamaron para que fuera asistente en un programa de nutrición infantil del Ministerio de Salud. Y este programa de nutrición infantil, creo que todavía se llamaba La Gota de Leche. Se inició con ese nombre, pero no sé si cuando yo estaba todavía se llamaba La Gota de Leche. El programa consistía en que a través de las médicos y los servicios de salud se ubicaban a aquellos niños, especialmente niños pequeñitos, que padecían problemas de desnutrición. Y entonces se llevaban como a una especie de casa cuna, que llamaban, ¿verdad?, para entrar en un programa que los sacara del problema de la desnutrición. Entonces, ¿cuál era el papel de nosotros, los asistentes de trabajo social? El trabajo era conversar con los papás, visitar los hogares,
revisar cómo eran las condiciones del hogar, en higiene, en las relaciones entre los miembros de la familia, en fin, en una serie de cosas, y hacer un informe para tener una idea y discutirla con el personal sanitario, el personal de salud que atendía a los niños. ¿Qué hacíamos después de discutir el informe? Pues hacíamos un plan para ir y tratar de reeducar a aquellas familias para que cuando recibieran al niño, el niño no volviera a las mismas condiciones que habían provocado su estado de desnutrición. Ese era nuestro, y luego ver alrededor de eso todos los problemas que se daban, como por ejemplo si era que el papá estaba desempleado, si no había ingreso familiar, si era que la mamá estaba ausente o el papá estaba ausente, si era que no se cumplía con las condiciones de higiene, etcétera, etcétera. Y entonces hacer un trabajo con la familia y con las instituciones asistenciales que les podían ayudar a resolver esos problemas y que el niño volviera al hogar y ya encontrara condiciones diferentes y no tuviera que regresar a la casa esta donde lo trataban. En general ese era el trabajo que realizábamos. Llegó un momento en que las condiciones del país y las condiciones del mundo y en general toda la situación socioeconómica del país empezó a hacerse sentir como que ya la pobreza era excesiva. Imagínense que en el año 70, estaba yo ahora leyendo hace un rato, que en el año 70 el nivel de pobreza en las zonas rurales era casi de un 70% y en las urbanas marginales era casi de la mitad. Y entonces empezaron a surgir un ambiente de insatisfacción, de inseguridad, de que esto no puede seguir así, de que esta situación tiene que cambiar a nivel del país y de todos y de toda América Latina, ¿verdad? De tal manera que entre nosotros, en la escuela, estudiando toda esa situación, empezamos a pensar que la labor que estaban haciendo los trabajadores sociales realmente no estaba dando un aporte a enfrentar esa situación, ¿verdad? Y que como profesionales teníamos la responsabilidad no de cambiar el mundo, pero sí de hacer nuestro pequeño aporte al país. Y entonces empezó la discusión, empezó la reflexión, empezó ese proceso de intercambiar ideas. Empezamos a ir a congresos internacionales, empezamos a ir a reuniones a otros países y la insatisfacción y el descontento de nosotros como profesionales con lo que estábamos haciendo empezó a surgir y dijimos, no, tenemos que ver cómo cambiamos esto, ¿verdad? Y se hicieron algunos intentos con el padre y con los profesores. Eso surgió más que todo de los estudiantes, ¿verdad? Y de profesores más jóvenes. Pero bueno, como que no había respuesta, De manera que ya se empezó a crear un movimiento dentro de la escuela para lograr el cambio de la situación. Y me tocó a mí, por razones de destino, liderar ese movimiento.
no sola, por supuesto, con el apoyo y la ayuda de los grupos de profesores que habían estado reflexionando, que habían estado discutiendo, que habían estado cambiando impresiones, etc. Con el apoyo de todos, decidimos en las siguientes elecciones de director hacer un cambio. El cambio se hizo, me tocó a mí la ficha, me tocó a mí la lotería, ¿verdad? Que fue muy dura, fue un movimiento muy, muy violento internamente, porque el padre había sido nuestro mentor, ¿verdad? Y él no aceptaba de ninguna manera el cambio. Entonces, y nuestros profesores que lo acompañaban tampoco, y habían sido nuestros profesores, y los apreciábamos mucho, y sabíamos que eran personas muy valiosas, valiosísimas, y que nos estaban formando, y que se estaban entregando a nosotros, ¿verdad? Entonces la situación fue dura, el enfrentamiento fue fuerte, y iniciamos el cambio. Algunos de estos profesores se retiraron, otros se quedaron y empezaron a colaborarnos, algunos. Otros se quedaron y no nos colaboraban, pero nos hacían un poco la contra, pero a veces no tan de frente, ¿verdad? Sí, ahí nos enfrentamos con la realidad de que teníamos entre manos que salir adelante de algo que no conocíamos y que no estábamos tal vez totalmente formados para eso, pero que teníamos que enfrentarlo de alguna manera. Y en ese momento se gestaba en América el llamado proceso de reconceptualización. Nosotros empezamos a tener mucho contacto, como les dije antes, con las personas y con los grupos que en el sur, especialmente en el cono sur, estaban desarrollando ese movimiento de reconceptualización. Y empezamos a conocer de todo esto, empezamos a discutirlo y dijimos, bueno, por este camino tenemos que ir, porque ellos lo han seguido antes que nosotros, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos que seguir por este camino de la reconceptualización, pero tenemos que adecuarlo a nuestra realidad, porque las realidades de algunos países de América del Sur no son exactamente la nuestra. Es cierto que todos compartimos la situación social y económica que comparte toda América Latina en este momento, pero hay diferencias en cada una de las sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, muy distinta a la situación nuestra a la que en ese momento vivían países como Argentina y Chile, por decir solo dos, en que la crisis social había llegado a extremos, en que la violencia era la única salida. Y es cierto que entre nosotros, de alguna manera, existía elementos que nosotros considerábamos violentos, porque la pobreza es violencia, ¿verdad? Pero no era la situación de allá en que los enfrentamientos armados, las cárceles, los presos políticos, ese tipo de situaciones dramáticas no las vivíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas cosas habría que tomarlas en cuenta de la realidad para poder definir nosotros
un nuevo plan de formación de trabajadores sociales, que eso era lo que queríamos, ¿verdad? Definir un proyecto que nos permitiera formar trabajadores sociales adecuados a la época y al medio. Es decir, adecuarnos al tiempo y al espacio. Eso era lo necesario. Y bueno, iniciamos el proceso. Mucha reflexión, mucha discusión de ideas, muchos aportes de todo el mundo, de estudiantes, de profesores, todos apostábamos a eso, ¿verdad? Por eso yo no en ningún momento quiero hacer mío lo que fue de muchos. ¿Cuáles, digamos, pueden ser las características de nuestro proyecto? Empezamos por darnos cuenta que en la formación de nuestros estudiantes había un gran divorcio entre la teoría y la práctica. Un divorcio total entre la teoría y la práctica. Entonces era necesario revisar eso y ver cómo lográbamos hacer una integración. ¿Cómo lo logramos? ¿O a través de qué lo logramos? ¿O cuál fue el instrumento? Establecimos lo que llamamos talleres, en los que tratábamos de que hubiera ese proceso de integración entre la teoría y la práctica, pero también entre la docencia, la investigación y la acción social, que son las tres acciones fundamentales de la universidad. Y había un tercer nivel, que era la integración estudiantes-profesores, que tratáramos de ir logrando que no hubiera una relación jerárquica tan acentuada entre profesor y estudiante, sino que todos colaboráramos para un fin común. Es decir, que el profesor que diseñaba y elaboraba y construía un proyecto de taller, trabajaran juntos todos. Bueno, la idea con los talleres fundamental y que pretendíamos hacer era que a través de la práctica nosotros realizáramos de una práctica que por supuesto estaba integrada a la teoría, ¿verdad? Pero que a través de eso nosotros pudiéramos lograr un objetivo de sistematización de la práctica para que a partir de esa sistematización pudiéramos construir conocimiento propio del trabajo social. Porque ¿cuál era la teoría que nos alimentaba? Pues la teoría de la sociología, de la antropología, de la economía, del derecho, ¿verdad? Pero no era una teoría que nos sirviera a nosotros específicamente para luego enfrentarnos a una determinada realidad. De manera que el objetivo era la sistematización. Cuando yo dejé la dirección, estábamos en ese proceso. Yo diría que, como en todo proceso de este tipo, nosotros tuvimos aciertos, pero también cometimos errores. Y uno de los grandes errores fue haber aceptado, a pesar de que discutimos, de que reflexionamos, de que pensamos, de que sí hubo mucho de copiar cosas del sur que no se adaptaban totalmente a lo nuestro y que a veces hubo que dar marcha atrás
porque no era posible, porque el mercado de trabajo de nuestros graduados son las instituciones, y las instituciones no estaban llevando el mismo proceso que nosotros. Bueno, realmente no me acuerdo mucho de ese tipo de cosas, pero sí no se me olvida que cuando yo entré a la dirección de la escuela los primeros meses, o los primeros días, yo desconocía muchísimo de la parte administrativa de dirigir una escuela universitaria, porque aquello todo se vino como muy... y entonces recuerdo que algunos de los funcionarios administrativos muy leales al padre Herrera, cuando había que realizar algún proceso administrativo, me decían exactamente que había que hacer lo contrario, para que yo hiciera lo contrario y cometiera un error y hubiera una falla. Eso no se me va a olvidar jamás, ¿verdad? Pero rápidamente me puse al día bueno, y fui adelante también. Fue tanto lo gratificante que realmente las cosas negativas se fueron borrando, ¿verdad? Lo único que podría decirles es que, pues que se tratara en la escuela de tener muy claras, las metas, de fortalecer mucho la cultura institucional, los valores, porque es la cultura institucional, son esos valores que compartimos todos los que trabajamos en la institución, lo que nos permite a nosotros superar las diferencias. Es decir, si esos valores son fuertes, si esa cultura institucional es fuerte, nosotros podemos ir superando las diferencias que tenemos, que siempre las hay. Un saludo para todos mis colegas, trabajadores sociales, profesores, para los estudiantes, ¿verdad? Y decirles pues que si hemos, y yo me incluyo, si hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? 80 años no es poca cosa, 80 años es realmente un gran camino recorrido. Así es que tratemos de seguir avanzando por ese camino para bien del país, para poder ser realmente un elemento de ayuda para nuestro pueblo que tanto lo necesita, ¿verdad? Así que mis palabras serían de aliento, de que no se desanimen por las piedras que encuentren en el camino, sino que traten de superar todo lo malo y que puedan realmente convertirse en elementos importantes para el desarrollo de este país.